¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a revisar un tema que es un verdadero desafío diagnóstico en la consulta y, por supuesto, un tema clave para el EUNACOM, la diarrea crónica. En los próximos minutos vamos a desglosar un enfoque súper sistemático y práctico para que puedan dominar este cuadro clínico, desde cómo definirlo correctamente hasta cuáles son esas banderas rojas que jamás se nos pueden pasar. Para ordenar la discusión, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, la definición, lo básico. Luego, cómo abordamos el diagnóstico, de forma sistemática. Después nos meteremos en el tremendo universo de las causas. Veremos el manejo y, para terminar, algo crucial. ¿Cuándo derivar? Vamos con el primer punto. Ok, todo parte aquí. Antes de lanzarnos a pedir exámenes y a pensar en diagnósticos complejos, lo primero es lo primero. Tenemos que estar 100% seguros de que lo que el paciente nos cuenta es, en efecto, una diarrea crónica verdadera. A ver, la definición es súper precisa y cuantitativa, y esto es clave. No basta con la percepción del paciente, necesitamos criterios objetivos. El primero, el tiempo, más de 4 semanas. Y el segundo, la característica de las heces, o son líquidas o pastosas, tipo Bristol 5 o más, en la gran mayoría de las veces, o el volumen fecal diario supera los 200 gramos. Y acá, ojo, un punto que es causa de muchos errores diagnósticos. Hay que diferenciar la diarrea real de sus, digamos, imitadores. Un fecaloma, por ejemplo, puede dar una pseudodiarrea por rebalse, o a veces es simplemente incontinencia fecal. Una buena anamnesis desde el inicio nos ahorra un montón de estudios innecesarios. Perfecto. Ya confirmamos que estamos frente a una diarrea crónica. Ahora, ¿cómo seguimos? Con un método, construyendo el caso paso a paso para descubrir la causa de fondo. El algoritmo es bien directo, ¿verdad? El paso 1 ya lo hicimos. Ahora nos metemos de lleno en la historia clínica y el examen físico. El gran objetivo de esta etapa es poder llegar a una primera clasificación, una gran división que nos va a guiar todo el estudio que viene después. Piensen en la historia clínica como un interrogatorio de detective. Cada pregunta es una pista fundamental. ¿Hay familiares con enfermedad inflamatoria intestinal o celiaquía? ¿El paciente se operó de la vesícula? ¿Consume muchos alimentos con endulzantes, los famosos FODMAPs? ¿Qué fármacos toma? ¿Las deposiciones tienen sangre, moco, grasa? Cada respuesta nos va armando el rompecabezas. Y con toda esa información que juntamos, llegamos a esta bifurcación clave. Si hay signos de inflamación, como sangre en las heces, fiebre o una calprotectina fecal alta, la catalogamos como inflamatoria. Si no, es una diarrea acuosa, no inflamatoria. Y aquí viene una herramienta clínica súper útil, el test del ayuno. Si la diarrea para con el ayuno, es osmótica. Si sigue igual, es secretora. Y listo, con esto ya acotamos un montón las posibilidades. Bueno, ahora que ya sabemos cómo clasificarla, metámonos a explorar el amplio abanico de causas. Para hacerlo más fácil, vamos a organizarlas por categorías y también por grupo de edad. Empecemos con las infecciosas. Giardia es un clásico, la vemos tanto en adultos como en niños. Pero fíjense en las diferencias. En adultos hay que pensar en sobrecrecimiento bacteriano o en una infección persistente por Clostridioides difficile. En cambio, en niños, parásitos como el Cryptosporidium son más relevantes. Ahora, si el cuadro nos grita inflamación, ¿en qué pensamos? En adultos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la enfermedad inflamatoria intestinal, como Crohn o colitis ulcerosa, y también la colitis microscópica. Pero en los niños el panorama cambia. Ahí, la enfermedad celíaca y la alergia a la proteína de la leche de vaca son los grandes protagonistas. Y llegamos a lo funcional, que, seamos honestos, es probablemente lo que más vamos a ver en la consulta. En el adulto, el rey es el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, el famoso SII-D. Y en los más chiquitos tenemos esa benigna y frecuente diarrea crónica inespecífica del lactante, también conocida como toddler's diarrhea. Y por último, el cajón de la malabsorción. En adultos, solemos ver causas adquiridas como la insuficiencia pancreática o la malabsorción de ácidos biliares post-colecistectomía. En cambio, en los niños, siempre hay que tener en la cabeza las causas genéticas, como la fibrosis quística. Ok, atención acá porque esto es pregunta de examen seguro. Si nos centramos en Chile, en nuestra realidad, ¿qué es lo más común? Esto hay que saberlo casi de memoria. En adultos chilenos, el déficit de lactasa y el síndrome de intestino irritable lideran por lejos. Y en niños, la alergia a la proteína de la leche de vaca y la diarrea funcional del lactante son pan de cada día. Entonces, siendo prácticos, ¿qué pedimos de entrada en Chile? No se trata de pedir de todo.
Con un estudio inicial bien dirigido que incluya un hemograma, una PCR, la calprotectina fecal y el screening para enfermedad celíaca, podemos orientar la gran mayoría de los casos y, lo más importante, discriminar si estamos frente a algo orgánico o algo funcional. ¡Súper! Ya avanzamos en el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? Hablemos del manejo. Una vez que tenemos la causa, el tratamiento debe ser específico, un traje a la medida para esa etiología. Pero antes de lo específico, están las medidas generales de soporte que aplican para casi todos. La hidratación es la base de todo. También una dieta blanda, fraccionada, evitando irritantes. Y un punto importantísimo en pediatría: hay que asegurar un aporte de calorías y proteínas adecuado para no comprometer el crecimiento. Eso es fundamental. Y aquí vemos cómo el tratamiento es un espejo directo del diagnóstico. Si encontramos giardia, usamos metronidazol. Si es enfermedad celíaca, el pilar es la dieta estricta sin gluten, para toda la vida. Para el SID, probamos con una dieta baja en FODMAPs o loperamida para los síntomas. Cada diagnóstico tiene su terapia clave. Y llegamos a la última sección, que es quizá la más importante en la atención primaria. Tenemos que saber identificar cuándo un paciente necesita que lo vea un especialista, y de forma urgente. Hablemos de las famosas banderas rojas. La primera bandera roja, y una de las más serias, es la baja de peso que el paciente no buscó. Esto es un signo de alarma mayor y nos obliga a descartar patología orgánica severa, como una enfermedad inflamatoria intestinal activa o incluso una neoplasia. La segunda señal que nunca, pero nunca podemos normalizar es la presencia de sangre. Ya sea que el paciente la vea o que la encontremos como sangre oculta en deposiciones, siempre requiere un estudio más profundo, generalmente una endoscopía. Y esta es una perla clínica que vale oro: los síntomas nocturnos. Miren, por lo general, la diarrea funcional respeta el sueño. Si el cuadro es tan intenso que despierta al paciente en la noche, la probabilidad de que la causa sea orgánica se dispara. Es un dato de enorme valor. Entonces, para que quede súper claro, aquí está el resumen de cuándo derivar sí o sí: baja de peso, anemia por falta de fierro, sangrado, si palpamos una masa en el abdomen, los síntomas nocturnos que mencionamos, fiebre persistente y, por supuesto, si ya intentamos un tratamiento inicial y el paciente no mejora. Cualquiera de estas es motivo de derivación. Y para cerrar, les dejo esta pregunta que es, en el fondo, el escenario clínico más común. Llega un paciente sin ninguna bandera roja, le pedimos el estudio básico y sale todo normal. ¿En qué deberíamos pensar primero considerando nuestra epidemiología en Chile? La respuesta nos lleva de vuelta a lo que ya revisamos, los diagnósticos más prevalentes: el síndrome de intestino irritable y la intolerancia a la lactosa. Tenerlos siempre presentes nos va a permitir ayudar a una gran parte de nuestros pacientes de manera muy efectiva.